valores, la Bolsa Nacional, el IPSA, cerró al alza 0,67%, el ICPA también al alza 0,50%. El precio del dólar, nuestro tema de hoy: comprador 682 pesos, vendedor 682,90 pesos. El euro 741,26 pesos. La UEF hoy 25.106,77 pesos, mañana 24.110,81 pesos. La UTM agosto 44.067 pesos. Atención, precio de los combustibles a contar de mañana: gasolina de 93 octanos sube 5,3 pesos, la de 97 sube también 5,3 pesos, el diésel sube 0,6 pesos y la parafina baja 5,3 pesos. Ya está con nosotros Víctor Hernández, profesor de Economía de la Universidad de Concepción. Profesor, bienvenido. Muchas gracias. A ver, el precio del dólar está alto. Veíamos en la gráfica 680 y algo, una alza sostenida en los últimos meses. ¿A qué se debe todo esto? A ver, buenas noches. Yo creo que hay dos indicadores que durante estos dos últimos días, fíjate, batieron algunos récords históricos. El primero de ellos dice relación evidentemente con el tipo de cambio, el precio del dólar, que ya traspasó la barrera psicológica de los 680 pesos por dólar. Y en segundo lugar, la baja que ha experimentado el precio de la libra de cobre, que llegó prácticamente a 2,34 dólares. Ambos indicadores están íntimamente relacionados. No obstante, recuerdo que en más de algún comentario pasado, nosotros ya explicábamos algunas de las razones que comenzaba a generar cambio en el comportamiento en el precio del dólar. Pero recordemos algunas cosas, teniendo en consideración que cuando estamos hablando de los cambios que está experimentando el precio del dólar, responde exclusivamente a factores externos. Y básicamente por dos vías. Uno, por lo que está pasando en este momento en China. La producción, la situación económica de China, ¿no es cierto?, muestra una franca desaceleración, lo que evidentemente trae aparejado, naturalmente, una baja en los niveles de actividad económica. Por otro lado, ha coincidido que en China se ha generado un desplome muy importante en el mercado bursátil, lo que ha traído aparejado una psicosis, ¿no es cierto?, y un impacto fuerte en los mercados financieros y también en las bolsas de valores. Esto naturalmente sumado también a una baja que ha experimentado el sector industrial manufacturero en China. Y esto ha generado finalmente una disminución en los niveles de demanda de commodity, dentro de los cuales está el cobre. Al bajar la demanda, esto quiere decir que nosotros estamos vendiendo mucho menos cobre a China y en consecuencia estamos recibiendo menos cantidad de dólares, lo que evidentemente lleva a generar impactos para que aumente el precio del dólar. Por otro lado, Estados Unidos ha venido mostrando también una consolidación en su proceso de crecimiento. Ha aumentado, ¿no es cierto?, la tasa de empleo y en consecuencia el desempleo está prácticamente controlado y los niveles industriales también están experimentando una mejoría bastante importante. Todo esto ha significado también que muchas de las inversiones o inversionistas que salieron de Estados Unidos en la etapa, ¿no es cierto?, que guarda relación con la crisis subprime, comienzan a retornar. Y muchos de los capitales que estaban colocados en países emergentes, entre otros Chile, están retornando, lo que acrecenta la disminución en la oferta de dólares en el país y en consecuencia gatilla también este incremento en el precio del dólar. El problema mayor es saber qué impactos trae aparejado estos dos elementos. Por el lado del precio o la baja que está experimentando el precio del cobre. Esto naturalmente trae aparejado rápidamente la evidencia de que Chile sigue siendo un país altamente dependiente de sus materias primas. Baja el precio del cobre e inmediatamente se resiente nuestra economía. Aumenta el precio del petróleo, nos impacta, ¿no es cierto?, desde el punto de vista inflacionario, desde el punto de vista de los costos, etcétera, etcétera. Esto, naturalmente, también es importante desde el punto de vista de las recaudaciones fiscales.
impacta la capacidad de recaudación del gobierno. Y esto naturalmente trae aparejado una restricción desde el punto de vista del financiamiento de todas aquellas políticas o gastos sociales, al punto de que esto está generando ya un déficit que escapa a lo que se había previsto en el presupuesto para este año. Se había previsto un déficit de 1,9% y lo más probable es que nos acerquemos casi a un 3%. La pregunta es, ¿a qué responde esta situación? ¿Por qué estamos llegando a un desajuste en las finanzas públicas? Ya lo dijimos, bajan nuestros ingresos por la baja que experimenta el precio del cobre. Pero desde el punto de vista de los costos, también tenemos serios problemas, porque la ley mineral del mineral cobre ha bajado considerablemente, lo que evidentemente resta eficiencia y competitividad. 2, han aumentado fuertemente los salarios. 3, ha aumentado los costos de la energía, lo que evidentemente está llevando a que los costos de producción hoy en día están alcanzando prácticamente a $2,65 la libra, mientras estamos vendiendo nuestro cobre prácticamente en un promedio de 2,40. Obviamente esta situación es preocupante y amerita, ¿no es cierto?, una revisión de todo lo que está ocurriendo en el cobre y en la industria cuprífera nacional. Y finalmente hay que señalar que este escenario externo que nos está golpeando fuertemente no es una situación que es transitoria, sino que nos obliga a repensar algunas políticas, porque lo más probable es que ya este año va a ser muy difícil revertir la situación económica en nuestro país y probablemente vamos a tener situaciones de apremio para lo que viene el próximo año, por lo menos en el primer semestre. El hecho de que la propia Presidenta de la República haya planteado la necesidad de actuar con realismo, pero sin renuncia, esto es una clara señal que deja de manifiesto de que todas estas propuestas programáticas a lo mejor fueron establecidas o elaboradas sin haber hecho análisis exhaustivos, fundamentalmente en aquellos sectores que de una u otra manera podrían habernos afectado, principalmente el sector externo, teniendo en cuenta el alto grado de vulnerabilidad y dependencia que nos deja el cobre y que nos deja el petróleo. Profesor, usted habló de la reforma de gobierno, lo aludió, cómo van a recibir el efecto. Bueno, ¿los factores internos influyen en el precio del dólar? Y también le pregunto qué debería pasar en los próximos meses. El efecto dólar, el dólar desde el punto de vista de la relación que esto tiene con la economía interna, se va a ver reflejado fundamentalmente como efecto, no como causa. O sea, en otras palabras, el dólar no está experimentando un crecimiento porque los factores externos hayan gatillado algo que lleven a esta situación de un mayor precio. Lo que está ocurriendo es al contrario, es decir, al subir el precio del dólar, esto nos genera efectos negativos, principalmente porque Chile tiene que exportar, ¿no es cierto? Importar petróleo. Dependemos un 99% del petróleo. Y eso significa aumento en el precio de los combustibles, aumento del transporte, aumento de las tarifas, etcétera. Lo que evidentemente trae aparejado presiones de carácter inflacionario. Y esto un deterioro fuerte en la capacidad de compra de los consumidores. En otras palabras, se deterioran los ingresos reales de las personas. Muchas gracias, profesor. ¿Ok?